Amén. Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo reine en medio nuestro. Amén. Le damos la gloria y la honra a aquel que hizo el cielo, la tierra y los mares, para seguir honrando su santo y divino nombre. Tenemos hoy un tema que se ha leído en este culto, cada uno que hemos traído, que dice, se ha leído muchas veces esta escritura, que dice, el tema dice, Abraham fue sellado con el sello del Dios vivo. Génesis 17:1-7. Vamos a leer las escrituras. Dice, amén. Dice, y las sagradas escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y será padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarán mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. La gloria sea de Dios. Tenemos aquí un pacto que hizo Dios con Abraham. Mirando aquí en el verso 1, que dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si Abraham iba a andar delante de Jehová, ¿en qué era que Abraham iba a andar? No eran las leyes y en los mandamientos y en la doctrina que Dios puso en la presencia de Abraham. Entonces dice el tema que Abraham fue sellado con el sello del Dios vivo. Si fue sellado con el sello del Dios vivo, ¿qué fue lo que Dios puso en Abraham? No fue sus leyes divinas, no fue su doctrina divina, no fue sus mandamientos divinos, no fue sus estatutos. Toda esa obra la alcanzó Abraham de parte de Dios porque le creyó al que le hablaba, al que le habló desde la voz. Fíjense que era Abraham de 99 años. Ahora, ¿qué cuerpo físico en su entender puede llegar a entender la obra de Dios a esa edad? Porque un cuerpo físico de 99 años ya no tiene facultad ni para entrar ni para salir. Pero aquí dice la palabra que Abraham era de 99 años y le creyó a Dios y Dios hizo un pacto con él. Fíjense que no hizo un pacto con los otros, sino que hizo un pacto con Abraham. Y dice el número 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ustedes ven, y pondré mi pacto.
si hizo un pacto con Abraham, fue esas leyes divinas que puso en la mente de Abraham. No fue otra cosa. Al poner en Abraham las leyes divinas y la doctrina divina, entonces Abraham se constituyó como un instrumento por donde Dios se iba a manifestar en toda la obra que Dios le iba a mostrar a Abraham a través de estas leyes divinas. Entonces dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Fíjese la conexión y la comunicación que había de parte de Jehová con Abraham. Ustedes ven, porque ahí todavía el nombre de Abraham no se le había cambiado. Entonces dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Entonces, fíjese la comunicación que había entre Dios y Abraham. Entonces, Abraham conocía quién era Dios desde esa escritura. Y dice, y te multiplicaré en gran manera. Ahora, hay una descendencia que se ha multiplicado en los dos conocimientos, en los dos pactos. Porque recuerde que de la descendencia de Ismael está llena la geografía de la tierra. Y de la descendencia de Isaac somos los que hemos comprendido y analizado y hemos oído el pacto que Dios hizo con Abraham, como lo está haciendo Dios con cada uno de nosotros, que nos está poniendo a ver y a oír las leyes y doctrinas divinas de él, que es su sello original. Y dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, entonces dice aquí, entonces Abraham se postró, sí se postró. ¿A qué se postró? A lo que estaba oyendo. Se humilló a la manifestación que estaba manifestando la voz en ese entonces. Entonces dice, sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y será padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ustedes ven, ahora la obra cambia. Ya Abraham no va a hablar por aquel nombre que tenía. Ustedes ven, sino que iba a hablar con el sello de Dios, con la justicia de Dios divina. Entonces se le cambia el nombre porque la obra cambia de posición. Cuando Dios viene sellando a sus escogidos, le cambia el nombre, pero no es el nombre físico que le está cambiando, porque aquí vemos personas que tenemos una edad física avanzada, entre de 45 para abajo, pero entonces no es a ese nombre, sino es a la obra que cambia de posición, porque ya Abraham va a sellar con el sello de justicia y de amor divina, que es el sello de Dios, que es su doctrina, su enseñanza. Y dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. No salió David de esa enseñanza, es la promesa que hay aquí, que iban a nacer reyes de esa doctrina y sacerdotes de esa enseñanza. Salió David, salió Noé, salió Moisés, salió Salomón y todos esos profetas que Dios levantó en su tiempo, lo selló con su obra y lo constituyó a unos ministros, a otros sacerdotes, a otros evangelistas, a otros reyes, a otros príncipes. Todos esos profetas que Dios levantó, lo levantó con su sello original, porque Él es el autor de esa obra. Entonces dice, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Ustedes ven, porque lo que se hace con el creyente, lo que Dios hace con el creyente, es que hace un pacto con él si le es fiel a lo que viene oyendo de su palabra, si ha creído en su palabra. Entonces Dios hace un pacto
desciende a la mente de ese creyente y le engendra su doctrina, le engendra sus leyes. Pero ¿en dónde la engendra? Es en la mente del creyente, a través de lo que él viene entendiendo de la palabra y lo que viene oyendo, porque antes uno entendía la palabra de una manera, ahora la estamos entendiendo de otra manera, que es lo que Dios viene haciendo con cada uno de ellos. Entonces, en ese pacto es que Dios se manifiesta. Fíjese que no se manifiesta con el otro nombre, sino que se manifiesta con su nombre original, con su obra original. Quita lo primero para establecer lo postrero. Es lo que hace Dios. Te quita lo primero en que tú vienes, te quita lo primero en la primera obra que tú vienes para entonces establecer esta última dispensación que tiene la manifestación del Hijo de Dios, que es su sello. Jesucristo es el sello del Dios vivo. Entonces, a esa voz es que siguió Abraham y le creyó. Dice aquí, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora. Ustedes ven, y te daré a ti y a tu descendencia. No hemos venido a ser nosotros descendientes de Abraham por haber creído a la doctrina. Entonces, fíjese el pacto que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, que nos está apartando. Y aquí hay también un misterio, porque la misma palabra nos está circuncidando, siendo nosotros de edad de 30, de 40, de 50 años, y nos está circuncidando. Entonces, ¿en dónde se está haciendo esa circuncisión? En el creer de cada uno de nosotros, en el entender de la palabra, como dice ahí, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora. ¿Sabes? La tierra que mora. En la tierra que moraba Abraham era el fundamento de las escrituras, de las enseñanzas que Dios puso en él. En esa tierra fue que él se movió. Abraham salió de Canaán y llegó a Canaán. Pero ¿en qué se movía Abraham? ¿Cuál era el sentir que tenía Abraham? De llegar a entender la obra de Dios, que es lo que nos compete a nosotros, entender la obra de Dios, que Dios nos deje en su sola misericordia, entender y conocer la obra genuina de Dios, como dice ahí. Y tu descendencia, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, ¿quién es nuestro Dios ahora? No es lo que Dios ha venido poniendo en cada uno de los hermanos, que lo estamos viendo sin imagen, sin figura. Lo estamos viendo como lo vio Abraham. Entonces, es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, sellándonos con su doctrina, con su obra original. Y dice el 9, y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardará mis pactos, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Guardando el pacto para la gran manifestación del Hijo de Dios. Entonces Dios, a través de su obra, se manifestará a cada uno de nosotros a su debido tiempo, porque como la obra es de generación en generación, de tiempo en tiempo, entonces Dios en un tiempo se muestra y en otro tiempo se esconde. Entonces, cuando Dios se viene manifestando, es ahí donde hay que echarle mano, es ahí donde hay que clamar, es ahí donde que hay que humillarse, es ahí que hay que tirar la corona por el suelo. Entonces, y no estoy hablando de corona física que le ponen a una Miss Universo, estamos hablando de los diferentes títulos que se alcanza en la obra, en el evangelio, que usted tiene que ponerla por el suelo. Porque si usted está frente a la manifestación del Hijo de Dios, todos esos títulos y toda esa corona quedan por tierra. Porque ¿a quién es que hay que levantar? ¿Y a quién es que hay que ponerle la corona? Es al Señor Jesucristo, que es el que viene a hacer el sacrificio para redimirnos a nosotros y dejarnos conectados en ese pacto con Dios, como lo hizo Dios con Abraham. Y en esa obra, Abraham se le llamó el padre de la fe, que hasta hoy permanece para siempre. ¿Por qué? Porque en Abraham había una fe viva que lo movía.
de conocer quién era su Dios. Y mirando aquí, en segunda de Pedro 3:4, la gloria sea de Dios. Segunda de Pedro, segunda de Pedro 1:3 y 4, dice, la gloria sea de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Ustedes ven que todo lo que está encerrado en la palabra, Dios en su divina presencia no lo va a manifestar como aquí lo está manifestando las escrituras, como dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Ustedes ven que hay un tiempo que todas esas obras pertenecen a la vida. Entonces Dios en su sola potestad no la va a dejar entender porque son de Él, a la vida y a la piedad. Ustedes ven, como dice ahí en Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Jesucristo fue manifestado en carne. Si Jesucristo, que es la piedad y es el contentamiento de cada uno de nosotros, entonces Él es que se va a manifestar en esa obra. Y dice, y la piedad no han sido dadas por su divino poder. Entonces, que no han sido dadas por su divino poder. Esta obra se perpetuó en los apóstoles y Pedro la está dando a conocer a aquellos que habían sido redimidos con el sello del Dios vivo y que habían sido apartados. Entonces, fíjense en esa carta cómo Pedro le habla a esos creyentes que han creído a la doctrina y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Ahora, ¿quién nos llamó a nosotros? No fue Jesucristo, a través de un mensaje, y nos apartó. Y dice, por aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes ven que las obras que hay en el mundo son llamadas corrupción. Entonces Dios nos ha apartado de esa corrupción. Recordemos que Jacob tuvo que huir de Esaú y de Canaán por la corrupción que había y se fue a tierra de Labán. ¿Por qué? Porque había una contaminación tan grande en Canaán que eso le era abominable a Jacob y tuvo que huir y tuvo que salir de esa enseñanza que había en el mundo. Y dice en Éxodo 3:10, 3:10-12, Éxodo 3. Vamos a ver aquí este sello que Dios le puso a Moisés. La gloria sea de Dios. Dice 10 y 12. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviré a Dios sobre este monte. Fíjense aquí, después de Abraham haber pasado por el proceso en Egipto, que fue educado en el pueblo de Egipto, fíjense que Moisés se educó en la academia egipcia y recibió una preparación. Ahora se presenta un caso en Egipto y Abraham y Moisés tiene que salir de Egipto porque se presentó un caso allá y huye al desierto. Y lo esperaba
el Señor para dejarse manifestar. Entonces, como dice aquí, dice, ven por tanto ahora, ustedes ven por tanto ahora. ¿A dónde estaba Jehová cuando él le dice, ven por tanto? Entonces, en un lugar estaba Jehová manifestándose, que llama a Moisés y le dice, ven. Entonces, como Dios es espíritu y en alguien tiene que aparecer la palabra, entonces Jehová estaba en un lugar que llamó a Moisés. Ven por tanto ahora y te enviaré. Ustedes ven. Entonces, en un lugar estaba Moisés, estaba Jehová. Escúchenme. En un lugar estaba Jehová manifestándose, que llamó a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si Moisés iba a libertar el pueblo, ¿con qué lo iba a libertar? Con lo mismo que él tenía. No, había que darle una preparación por encima de la que él tenía. Entonces, él no iba a libertar al pueblo por testimonio de él, sino que tenía que ser sellado con esa obra de Dios para ir a libertar al pueblo, porque a donde él se iba a manifestar no era cualquier cosa, porque quien estaba en el pueblo era Faraón gobernando al pueblo. Entonces, para libertar al pueblo, Moisés tenía que ir con la obra de Dios, con el sello de Dios, con la justicia de Dios, a libertar al pueblo. Entonces, Moisés no podía ir con lo que tenía, porque si él salió de Egipto y ahora tiene que volver a Egipto, entonces él tenía que llevar algo de parte de Dios, tenía que manifestar algo, tenía que manifestar señales y prodigios en el pueblo de Israel para que le creyese y Faraón dejara ir al pueblo de Dios. Y entonces dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Ustedes ven, ve, porque yo estaré contigo. Si Jehová iba a estar con Moisés, ¿en qué? No era en esas leyes, en esa justicia que Dios se iba a manifestar a través de lo que Moisés iba a llevar delante de Faraón y del pueblo. Entonces dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¿En qué? En sus leyes, en sus ordenanzas, en sus estatutos. Era que Dios se iba a manifestar a través de Moisés. Y dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviré a Dios sobre este monte. Si era sobre ese monte, sería un monte de tierra física. No, es sobre una enseñanza, sobre un conocimiento, sobre un testimonio, sobre una doctrina que está por encima de todas las enseñanzas que hay en la tierra. Entonces, con esa enseñanza, con ese conocimiento, era que Moisés iba a libertar el pueblo. Y dice en Samuel 3, primera de Samuel 3, vamos a ver esta obra. La gloria sea de Dios. Samuel, primera de Samuel 3. Primera de Samuel 3, que dice, la gloria sea de Dios. Segunda, estoy en segunda. Ok, la gloria sea de Dios. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado,
vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ustedes ven. Ahora, ¿qué hizo Jehová con Samuel? Lo mismo que aconteció con Moisés, con Abraham, con Noé, con Adán y toda la generación que ha venido creyendo a esa obra. Entonces, ¿qué hizo Jehová con Samuel? No lo selló con su obra. Si selló a Abraham, también a Moisés. No era el acontecimiento, porque iba a ser Jehová una obra en el pueblo que aunque le oyeran, le iba a rechinar los oídos, decir que no la iban a creer, por serles desconocido ese llamado, por serles desconocido ese anuncio, por serles desconocido ese mensaje. Entonces, no selló Jehová a Samuel con el sello de su obra. Entonces, cada profeta fue enviado a una misión de levantar la justicia del Dios vivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios busca, levantar su obra por encima de la que hay en la infinidad de la tierra. Entonces, cada profeta dio testimonio de un Dios vivo. Recordemos que la palabra dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ahora oyen los muertos, escuchan los muertos, hablan los muertos. Estoy hablando de esos muertos literarios. Y no estoy hablando de los que están en el cementerio, sino de unos muertos que están vivos, que quieren y dicen que oyen la voz de Dios, pero Dios no se le ha manifestado a ellos. Entonces, cuando usted le trae el anuncio de la palabra, es que ellos reciben un soplo de vida. Entonces, había una obra, había una justicia en ese entonces que Dios quería levantar. Entonces, despertó a Samuel para levantar esa obra, que había que levantar la justicia y el tabernáculo de Dios que estaba caída. Entonces, si vemos aquí también en Deuteronomio 34, 9, 12, Deuteronomio 34, 12, la gloria sea de Dios. (34, 12). Dice 9:12, la gloria sea de Dios. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ustedes ven, ahora fíjese cómo cambia la obra. Y dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Si fue lleno del espíritu de sabiduría, ¿qué Dios puso en él? No puso su sello para otra vez levantar su justicia. Entonces dice: lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Si Moisés había puesto sus manos sobre Josué,
¿Qué fue lo que puso Moisés en Josué? No fue las leyes de Dios y la obra de Dios y la enseñanza de Dios. No son estas manos físicas, sino que puso su enseñanza en él. Entonces, y dice sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Si Moisés conoció cara a cara a Jehová, ¿a través de qué la conoció? No fue de las escrituras, de lo que Dios puso en él. Entonces, cuando se entra a la visión de la palabra, que Dios introduce al creyente a la visión de la palabra, es aquí Jehová hablando cara a cara con Moisés y con cada uno de nosotros, cuando Jehová se está manifestando a través de su obra. Entonces, cuando usted comienza a entender la obra de Dios, entonces Dios se le está manifestando a usted a través de su obra. Entonces dice, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ustedes ven, cuando Jehová se manifestó al pueblo de Israel, no fue con señales, con prodigio, con señal, porque el creyente para creer tiene que ver. Entonces, si el creyente no ve, entonces no se arrepiente. Entonces, para poder sacar al pueblo de Egipto, había que mandarle señales, juicio. Tanto a Egipto, le tocó a Egipto vivir los juicios de Dios, pero a Israel le tocó vivir la salida del pueblo de Egipto. Entonces, por esas señales se manifestó Jehová a través de Moisés por las señales que hizo. La gloria sea de Dios. Y hasta aquí mi parte. Sea engrandecido nuestro Dios.